Pero él cogió y me empezó como boxeo, así como el pobre Chito Vera cogió. ¡No te creo! Me alzó hasta en una mesa. Él, que realmente se estaba esforzando, me dice, yo tengo una. Y yo le digo, a ver, dime. Y comienza, cigüeña, trajo a Simba. No. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Clases. Hoy tenemos a María Fernanda Chan Y tenemos a una invitada especial, Uide Mansur. y María Fernanda Chan también es invitada especial. Dos, ¡Qué odiosa, Norca! docente especializada en diversidad áulica y educación inclusiva. La lista de cosas que yo les podría decir lo que es María Fernanda, así que yo creo que ella podría decirlo. María Fernanda Chan se encarga del Centro Enigma, tiene la fundación, también se llama Enigma, ¿no? Fundación Algoritmo. Fundación Algoritmo, fue profesora de inglés en la UMED, fue bienestar estudiantil en la UMED, así que bastante ustedes seguramente la van a reconocer y mil cosas más que ella nos va a comentar. Así es. Soy analista conductual certificada, soy la única certificada en todo el Ecuador, internacionalmente. Soy la directora y fundadora de Centro Enigma, que es uno de los primeros centros que aplican análisis conductual aplicado, la atención a los niños neurodivergentes, específicamente autismo. Y pues en el 2020 nosotros abrimos nuestra fundación Algoritmo, que ayuda pues obviamente a familias o niños que no tienen la accesibilidad como otras familias. Y pues tengo una trayectoria inicial con la universidad, que fui docente del departamento, pues en este caso de educación, de ahí pasé por bienestar estudiantil, estuve ayudando con el tema de becas y los chicos que requieren tutorías en la universidad. Estuve también en auditoría interna en algún momento, e inglés. Bueno, no, todo no sabía. Tiene una trayectoria muy, muy, muy larga y se nota que no parecen los años de la trayectoria que tiene, ¿no? Eso No, ¿qué iba a decir eso? ¿Cuántos años tiene? O sea, obviamente no tienes que contestarlo, pero o sea, increíble que tengas dentro del campo de la educación y especial en la educación con niños bastante experiencia. Se nota que full camino que ha transcurrido. ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? Bueno, primero inicié los estudios en educación básica en Estados Unidos, pero siempre me orientaba como que a educación especial. Entonces hice como que una mención en educación especial, pero también estaba entre violencia familiar y... educación especial, violencia familiar y familia. Entonces esas fueron las menciones que hice en el tercer nivel. Pero había algo como que más allá, entonces me metí a buscar temas de educación especial para la maestría y encontré pues esta área de análisis conductual aplicado y me metí la maestría de lleno ahí, en ese aspecto. Mientras estaba trabajando en una escuela primaria en un segundo grado y justo me tocó de ayudante de docente y justo había un niño que era terrible porque se inducía el vómito, se salía de la clase, se salía corriendo por los pasillos, o sea, era una cosita de 6 años imposible casi. Entonces dije, bueno, vamos a meternos en ese camino. Me metí a estudiar análisis conductual aplicado y bueno, y eso me encantó. Y en eso fue lo que más me enfoqué, me especialicé, me enfoqué, me certifiqué y ya vine a Ecuador pues a radicarme acá en el 2014 más o menos. Y puse el centro. Y ahí me metí a estudiar educación especial y ahorita ya estoy terminando la maestría en neuropsicología del aprendizaje. Increíble. Cuéntanos un poquito también de tu camino en esta área. Bueno, la verdad yo fui maestra del MIES y ahí justamente tuve un niño que fue mi adoración, se llamaba Emiliano, y él justamente tenía autismo, su familia todavía no estaba segura del diagnóstico y hacía muchas preguntas a la escuela. El MIES, la verdad, con pocos recursos para poder ayudarlos, entonces se derivó para que fuera neurociencias y ahí ya con un diagnóstico pudimos trabajar. Al principio él no vinculaba mucho con sus compañeros, no vinculaba mucho con la profesora en ese momento, entonces justamente hubo un cambio entre yo y me enamoré por completo de todo lo que tuve que hacer por él, de todos los avances que él fue dando. Paso a pasito realmente uno como docente lo siente, lo logra, lo vive también, cada una de sus cualidades que se van formando, cada una de sus potencialidades que se van desarrollando también forman parte de uno. Entonces, ver ese pequeño crecimiento en él, que fue obviamente con mucho tiempo, mucho esfuerzo de parte de todos los que hicimos en la institución, la familia también una vez que lo aceptó, y inequívocamente él,
hizo que eso generara algo en mí que realmente fue indescriptible. Y desde ahí me puse a estudiar justamente lo que es la educación inclusiva, la mejoría en educación, el aprendizaje sostenible, todo lo que es relacionado con la educación inclusiva dentro de una escuela. De verdad que esas pequeñas cositas que vas a lo largo de la carrera te marcan full. Mucho. Yo me acuerdo que también, yo siempre tenía full dudas, porque a mí me gustaba de todo, así cuando estaba en la escuela me gustaba la familiar sistémica, me gustaba la clínica, me gustaba de todo, la pareja, todo. Y dice, chuta, ¿cuál escojo? Y literalmente esas pequeñas vivencias que tienes, la experiencia que tienes cuando haces prácticas, te marca y es lo que te hace seguir en una ruta. O sea, me parece increíble. Y eso son esos niños que a uno le pegan y le llegan al corazón. Y con eso te quedas con experiencia y con eso tomas esa línea de carrera y lo que estudias y lo que hagas, sí. Te das de largo. O sea, tú ya en un abrir y cerrar de ojos ya has avanzado una infinidad. ¿Saben? Algo que noté de lo que dijeron las dos de sus trayectorias es que tú usaste la palabra educación especial o el término educación especial y tú dices inclusión. Y aquí en Ecuador me parece a mí que se usa la inclusión, no usamos el término educación especial. Entonces sí me gustaría saber qué ustedes creen que es igual o diferente en esos términos, o si significa lo mismo, pero porque María Fernanda y su trayectoria o sus estudios de educación fue en Estados Unidos, que se llama educación especial, y acá en Ecuador pues recién está entrando este término que es inclusión. Bueno, creo que siempre fue parte de, pero en realidad no se lo fomentaba, en realidad no se lo, ¿cuál es la palabra? ¿Quieren ayudar? No se lo usaba comúnmente. Sí, bueno, se fomentaba en los colegios, entonces quisiera saber su opinión en eso, en el término. O sea, en mi caso, en el tema de carreras, en el exterior, porque yo estoy en el exterior, más usaba Special Education, que es educación especial. Entendería yo que lo utilizan más porque es algo mucho más especializado, no Claro. porque el niño sea especial, ¿no? Creería que yo como que la terminología va hacia la especialidad que tienes que hacer y rebuscar las 10.000 maneras de ver cómo ese niño puede aprender modificando el entorno, ¿no? Ahora no sé con el tema de educación inclusiva, para mí la inclusión en realidad es una utopía. Creo que es muy difícil poder tener un espacio realmente inclusivo. Realmente yo creo que puedes tener una convivencia, puedes tener mucha empatía, puedes dar un poquito más hacia el otro, ayudar, pero que digamos que podamos llegar a la inclusión al 100% es un poquito más complicado. Ahora no sé si porque UID está como docente y yo soy como especialista externo. Entonces yo soy la consultora externa y me especializo en esto. Pero si ella está haciendo como algo, una educación inclusiva, entendería yo como que dentro del aula es un aula inclusiva. Claro, es No distinto. sé. Claro, es justamente lo que dice la María Fernanda, justamente es eso, la inclusión busca modificar el ambiente para que los niños todos en general, no tan solo el niño que lo necesite, sino también hay niños que por sus capacidades regulares son como un poco desplazados, ya que generalmente se mira más al niño que lo necesita, ¿no? Entonces, buscando esto, se crean justamente lo que son aulas inclusivas, con rincones en los cuales cada uno de ellos pueda ir, ejercer lo que les gusta y aprender de manera vivencial. Entonces, a eso me refiero un poco con educación inclusiva, el ambiente cambia para que los niños puedan ir aprendiendo de esta forma. Es que ¿Qué tan inclusiva es la educación inclusiva? Claro. Porque- Exacto. Claro, Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice María Fernanda. ¿no? Es que es complicado, porque si lo vemos así, o sea, cada uno tiene una distinta forma de aprender, cada niño es un mundo con 1001 variables que ver, que conocer y que estudiar para poder dar algo. Y, o sea, aquí, bueno, no sé, desde mi perspectiva un poco, que pude estar un poco en colegio también, yo trabajé en un colegio, bueno, pero yo era más del área de la conducta, yo estaba más en lo que era coordinación, cuando se portaban mal y toda la cuestión, o cuando les daba, pero yo trabajaba más con los adolescentes, entonces, mi enfoque siempre ha sido trabajo con adolescentes, y era tipo, se encerraba llorando en el baño, ¿por qué estás llorando en el baño? Me dejó a mi novio, así, cosas así, o sea, pero igual en ellos, o sea, con ellos, también o sea, uno pareciera que como adolescentes es como que, es distinto que a los niños, pero también es súper distinto llegar a un adolescente, o sea,
para mí es un reto que un adolescente te llegue a comprender y llegue a engancharse contigo, porque imagínate que ellos están en una etapa en que ni ellos mismos se soportan, se toleran ni se entienden, y que esto también es parte de la educación inclusiva dentro de las clases. Claro. O sea, con este grupo de adolescentes que cada uno tiene su situación y cada uno vive de una forma distinta todas las cosas en el colegio, y también va pues por ahí, por ese lado. Y no solamente en la clase con los adolescentes, con los niños, ya está con los adultos también. No, aquí promocionamos la película Intensamente. ¡Ay, increíble! La amé de principio. Yo soy ansiedad. Con los pelitos aquí parados. Yo me puse a llorar así, yo llegué ¡ay, qué chido, qué chido! Porque la personalidad. Claro, no, y a mí me encanta la parte de cómo explican la ansiedad. O sea, cuando ya está desbordado y literalmente a uno le pasa eso. Cuando uno está en estas crisis, en estas situaciones, uno se desborda y llega un momento en que tú no sabes qué hacer. O sea, literalmente estás así, no sabes qué hacer, y es como el muñequito. Y solamente la palabra es suelta. Y parece tan sencillo, pero es tan complicado. Pero la cuestión es sí, soltar la situación y relajarte. O sea, esperar a que pase el momento, a que pase la tensión y continuar. Te voy a llamar cuando esté muriéndome de ansiedad. Norca, repíteme lo que acabas de decir. Obvio. Para, suelta, no puedo. Unos tips. Miras el podcast. Mira el podcast, ¿verdad? Lo va a tener así en favorito. ¿Sabes qué? Eso también, o sea, dentro, por ejemplo, de clase, cuando un niño que los niños tampoco no saben como que decir, estoy pasando por una crisis de ansiedad, tengo ansiedad, solamente lo sacan, y tal vez muchas veces este motivo de que son muy inquietos o están de un lado del otro, suben, bajan, terminan primero los deberes y ya luego no saben qué hacer, y los maestros, bueno, algunas veces pueden caer en decir, no, es que este niño es hiperactivo o está sobreestimulado, o es malcriado, pero realmente ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, sí, es una cuestión de un análisis profundo, y creo que también va mucho de la mano con la docencia, o sea, el gustarte ser docente y el gustarte, o sea, literalmente estudiar cada cosita de tus alumnos. Claro, yo sí creo que, por ejemplo, en mi carrera es más primordial que cualquier otra cosa la vocación. Porque tener vocación es lo que te lleva a poder levantarte y poder es parte de la vocación, poder tener cariño real por lo que estás haciendo. Muchas veces, yo lo digo como docente, es un desafío bestial enfrentarte a algo que realmente no sabes cómo va a terminar, no sabes cómo va a empezar, pero creo que ahí viene parte de lo que mencionaba un poco de la inclusión, ¿no? Poder dejar que ellos también vayan averiguando qué ocurre con ellos mismos. Si bien es cierto, una docente tiene que guiar una clase, no estoy muy a favor de los facilitadores, vale recalcar, pero dejando que ellos descubran de manera también en la que aprenden, porque no todos los niños aprenden de la misma forma. Muchos aprenden de manera kinestésica, muchos aprenden de manera auditiva, muchos aprenden de manera visual, y hay un sinfín de opiniones más sobre el aprendizaje. Incluso está esta teoría de los aprendizajes múltiples, en los cuales también hay diferentes tipos de acciones, reacciones, lugares, conocimientos que se van desbordando mediante una misma cosa. A un niño usted le puede dar, por inventarme, una esponja, y cada uno va a aprender diferente sobre la misma esponja. Y le va a usar de diferentes maneras, como lo vean. Sí. Y una variable importante también de tomar es los papás. ¿Cómo? Eso es interesante. Eso es lo que iba yo. Me gustaría saber desde su experiencia. Desde su experiencia, ¿cómo es tratar con los papás? O sea, ¿cómo es cuando tienes que darles, o sea, como que decirles, ¿sabes qué? O sea, no es mal, o sea, no es como, porque yo supongo que lo que primero es algo malo tiene mi hijo. O sea, supongo que es una de las cosas que ellos piensan a primera vez. Primero, creo que cuando, bueno, al menos en Enigma, cuando el padre de familia llega a Enigma, ya ha pasado por algunos lugares. Algunos filtros que los han destrozado. Ya, o sea, por tal vez algún doctor que le dijo no tiene nada, o el doctor le mandó a otro doctor y otro doctor y otro doctor, y cada doctor le fue diciendo, no, mira, tiene A, el otro le dijo tiene B, el otro le dijo tiene X, entonces el papá llega con un desborde, y obviamente la escuela le dice todo lo que pasa en la escuela, en la casa tampoco hay una química, como que no saben cómo lidiar con el nene en ese momento. Entonces cuando llegan al centro, algo que yo sí le explico a todo el mundo, a todos los papás, es no todo es un diagnóstico.
Porque hoy en día lo que se busca es, pasa esto, dígame qué pasa. Tiene autismo, tiene déficit de atención. Entonces están buscando como que una patología, pero ya. Para que Para encaje que y darle en algún momento, para que se es que calme. tiene autismo o es que tiene déficit. Una excusa para decir por qué el comportamiento Ajá. de los O, niños. Vamos quieren a dar cosas una que excusa. Sí, lo quieren entre rápido comillas. también. En realidad, y me ha tocado muchos papás que hemos tenido como que indagar, obviamente vemos la parte neuropsicológica, la parte diagnóstica, y le digo, bueno, ha habido mucha exposición a pantallas, o ha habido mucha exposición a pantallas, más ha habido mucho cuidado de parte de tal vez la típica abuelita, y no por menospreciar a las abuelitas, una abuelita que la haya tenido en el corral con televisión todo el día, papá y mamá están trabajando porque vivimos en un mundo de productividad donde todo el mundo pasa trabajando, entonces no ha tenido como que estas respuestas de vínculo para crear lazos sociales, por ende tienes un niño desbordado que no sabe controlar la frustración, etcétera, 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 ¿no? Que termina todo el mundo dándole un diagnóstico cuando no hay un diagnóstico de por medio. Entonces ahí lo que se hace es trabajar con las familias. Entonces sí creo que es súper importante con profesionales de la salud, más que todo es depurar bien el tema diagnóstico, porque ahorita cualquier doctor que tú vayas le da un diagnóstico al niño sí o sí. De ahí, creo que en un momento hablaba con Jessica, era el tema de la alimentación, que me preguntó, ¿la alimentación tiene algo que ver con eso? Sí, tiene mucho que ver, porque si no te alimentas bien, no tienes tus proteínas, no tienes los nutrientes que tiene un aguacate, el salmón, etcétera, obviamente el niño no va a desarrollar de manera adecuada para crear las conexiones neuronales. Entonces sí creo que hay un tema de conexiones neuronales por el uso de pantalla, por la falta de alimentación, por la falta de el acercamiento con los vínculos. Entonces tienes papás que debido a eso tienen un niño que no se comporta o que no aprende o que está desbordado o que tiene ansiedad o no sabe controlar la frustración, como también tienes el otro grupo de padres que sí tiene un niño con diagnóstico y no saben cómo lidiar con la situación. Dentro de tu experiencia. Es verdad. ¿Cómo, No, ajá, es verdad. cómo Yo creo que lo que ella dijo es por dos, por tres, por cuatro. ¿Cómo lo has vivido tú dentro del área, dentro del aula en sí, cuando son las reuniones con los papás y que tienes que explicarles? Por ejemplo, yo supongo que tienden a decir, no, pero es que mi hijo, es que aquí no le ayudan, que bla, 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 que sí, que no sé. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no me ha tocado un padre que me haya dicho eso, pero sí vale recalcar que yo como docente no puedo dar ningún tipo de diagnóstico. Eso no está dentro de mi área. Entonces, sí me han tocado padres que lo vienen buscando, padres que me dicen, no, es que el profesor de deporte, de educación física, me dijo que él era hiperactivo. Y yo les digo, ellos no tienen ni la experticia, ni la experiencia, ni el conocimiento para decir Para a hacer un dónde diagnóstico. o poner en un diagnóstico a un niño. Entonces, si usted, un maestro, les dice que su hijo o su hija tiene algo, no le crean y vayan donde los expertos, porque nosotros no somos expertos en ese campo. Lo que nosotros podemos hacer, al cabo, es ver métodos, herramientas en los que se le da más fácil a ese niño aprender. ¿Qué sí tenemos que hacer? Conocerlo. Porque como lo dije hace un minuto, no todos los niños aprenden de la misma manera y no todos lo hacen con las mismas herramientas. Entonces, al intentar tener una educación utópicamente inclusiva, sí buscamos justamente que cada uno vaya resolviendo y aprendiendo de eso. Un aprendizaje realmente está mal. Yo sé que me vas a decir muy pronto, el aprendizaje es significativo. ¿Qué aprendizaje no es significativo? Pero a lo que me refiero es que realmente tenga un significado el objeto para que él lo pueda seguir utilizando y pueda de esa manera desarrollar más contenido o habilidades, dependiendo de lo que se quiera, ¿no? En el caso de los padres, vuelvo y repito, gracias a Dios no me ha pasado eso, de que me hayan dicho, pero es cierto que como escuela nosotros sí podemos notar que hay una especie de, a falta de otra palabra, divorcio entre los padres y la escuela. Los padres piensan que la escuela necesita o debe de hacer todo y a su vez los docentes, como tenemos tan poca información de los padres o de las familias, entonces se nos hace un poco más complicado. De la vida en el trabajo. casa en sí. Exacto, creo que en eso, entre las cosas malas que nos dejó la pandemia, creo que esa fue una muy buena, que pudimos meternos un poquito a la casa de los niños y poder también entenderlos un poco más, porque muchas veces uno ve a un niño y le cuesta vincular o le cuesta aprender y no lo comprende hasta que tiene estos pequeños vistazos en los cuales puede ir resolviendo ciertas cosas, como por ejemplo el aprendizaje o las vivencias de los niños. Interesante. Interesante. No, pero ¿sabes qué? Y todo eso, que tú hablaste lo de la pandemia. Cierto que los profesores no pueden dar un diagnóstico, No. Exacto. pero yo siempre digo que los profesores tienen
ese ojo del día a día porque el Sí. padre de familia no puede estar con su hijo. Y yo sí le digo al papá, si el profesor lo dice es porque conoce a su hijo, porque lo Porque ve jugar, algo lo ve. ve llorar, lo ve ensuciarse, lo ve comer, lo ve ir al baño. Y obviamente no es un diagnóstico, pero una señal de alerta de algo está pasando Me he dado aquí. cuenta Sí, de algo esto. está pasando aquí y algo va a pasar en el aprendizaje de este niño. Porque ve alguna conducta. Cualquier cosa, puede ser conducta o puede ser que lo ve muy triste, muy ansioso, puede ser que no lo vea que está aprendiendo o que requiere muchas ayudas o que, como dice, tal vez es muy visual, ¿ya? Y las otras áreas cuando le ponen otro tipo de tareas tal vez no las Es más no complicado. es más complicado en su aprendizaje, pero no, obviamente no es un diagnóstico, pero sí es de una persona que estima mucho a su hijo, que tiene vocación y que por el cariño que le tiene le han de decir como que, mira, hazlo. Hay algo ahí, hay Hazlo algo ver. ahí. Hay algo ahí. ¿Sabes qué? Y hablando que mencionabas lo de la pandemia, ustedes que ya de pronto tienen un camino recorrido en esta profesión, ¿ustedes han visto algún cambio significativo de los niños pre-pandemia y los niños post-pandemia en la Sí. forma de educación? ¿Creen que ahora se debería buscar nuevas formas de trabajar con ellos? ¿O cómo creen que va a avanzar ese tema? En especial los que están, los que estaban justamente segundo, tercero, justamente les cayó ahí en plena pandemia. Yo creo que lo que más me impactó después de la pandemia es que teníamos niños que no sabían jugar. Teníamos niños que no sabían correr, teníamos niños que no sabían compartir con sus pares, que no sabían cómo tratarse con sus pares. Teníamos niños que no sabían escalar, que su motricidad gruesa era realmente preocupante. Eran niños que corrían 3 pasos y se caían. Podían escalar en el Nintendo. Podían escalar en Nintendo, ahí sí podían Pueden escalar y nos pasó algo también bastante fuerte, es que, por ejemplo, en la escuela donde yo laboro no hay pantallas, no hay como infocus. Entonces, este hecho de la sorpresa, ellos pedían más. O sea, ya estaban tan acostumbrados a tener la pantalla y en la pantalla vienen los colores, los flashes, las estrellas. Todos los estímulos. Claro, todos estos estímulos que realmente una docente en la vida real no posee. No es como que vamos a sacar un peluche y atrás está el boom del que sacabas el peluche, no funciona así. Exacto, no es que venimos con soundtrack. Entonces, sí fue como vincularlos de nuevo a esta realidad, a que no es todo explosiones y colores y saltos o sonidos, sino a decir, esto es nuestra realidad. Venir acá, estar, aprender, ver que todo lleva un proceso, porque eso también nos topamos mucho con que ellos se frustraban bastante porque no podían hacer algo específico y querían ya tener como una respuesta y un resultado de Rápido. coger el O sea, crayón. yo creo que eso ha cambiado no solo a nivel de niños, sino a nivel general. O sea, Sí. todos ya estamos como que una respuesta Solución ahora. en el O sea, momento. mi En mi problema, caso- solucionalo ahora. En mi caso hizo que muchos padres de familia se den cuenta que su hijo no estaba listo para la escuela. Sí. Porque obviamente tenían que tener al niño en pandemia haciendo teleeducación y todo eso, yo me reía, todo eso que le dicen al profesor usualmente como que no, pero él sí puede estar en la escuela, él puede estar sentado, presta atención. Se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que no, porque el papá tenía que hacer teletrabajo y era como que el niño presta atención a la clase y habían, no digo que son todos los niños, pero hay niños que sí tienen sus dificultades por alguna condición que realmente no podían estar sentados. Y te hablo que yo tengo un niño muy marcado que tiene un autismo grado 3, ya, y que estaba en el colegio, y la mamá ahí se dio cuenta, después de que yo le repetí como 3 años que no estaba listo para ir a la escuela, ahí se dio cuenta en pandemia y lo retiró. Y le dijo, me di cuenta que mi hijo realmente no ha estado aprendiendo. Entonces, obviamente tienen sus pros y sus cons. Claro. Pero sí, acá en el caso de acá me ayudó mucho a que los papás se den cuenta de esa realidad de como que requieres de estas habilidades prerequisitas para poder sentarte y a prestar atención en un colegio. ¿Ustedes cómo creen que, bueno, como ustedes hablan con los padres todos los días, supongo tienen que tener, obviamente, estar de la mano siempre porque están cuidando y educando a sus hijos, ¿cómo creen ustedes que los han ayudado a los padres a salir de esa caja de la educación tradicional, vieja? Que pensaban que tenía que ser todo de una manera, que el niño tiene que empezar en este grado, tiene que quedarse sentado, que tienen que retarlo, que la educación tradicional, ahora que nos está contando María Fernanda, que 3 años le tomó decirle a una madre que el niño no estaba preparado para la escuela, o sea, ¿cómo ustedes creen que han avanzado o qué se tiene que hacer o cuáles son las herramientas para poder hacerle entender a un padre sin hacerlo sentir
no quiero decir, sin hacerlo sentir Haciendo las Mal. cosas. Que que no está haciendo hace las las cosas cosas bien, bien. como, porque son padres, o sea, ellos van a decir, Claro. ¿cómo va a decirme una chica que recién conoce a mi hijo y va a saber más de mi hijo que yo? Sin hacerlo sentir menos, sin hacerlo sentir que no son padres, pero ayudándolos a que de verdad vayan de la mano con su hijo y digan, ok, lo estoy ayudando, tengo que entender, tengo que dar 3 pasos atrás y decir como que, ¿sabes qué? Mi hijo no puede entrar a primer grado, está bien, se Que quedó un todo año es un atrás, proceso. no importa, no hay un problema. ¿Cómo ustedes creen que lo han hecho? ¿O qué creen que se tiene que hacer? A ver, de parte de la escuela creo que nosotros hacemos, bueno, no creo, lo hacemos un recorrido. Entonces vemos qué es lo que al niño le está costando. Supone en el ejemplo que acabas de mencionar que el niño no puede estar sentado. Por algún motivo el niño simplemente no tolere los tiempos de espera, no tolere la frustración, que todavía tenga ahí algunas cositas que trabajar. Nosotros hacemos un recorrido. Vamos primero probando ciertas cosas y en el momento en que todas nos fallan, entonces tenemos una reunión con el padre. Con la reunión del padre se le dice, vamos a hacer tal cosa. Después de eso, hacemos eso que hemos dicho. Y si aún así él realmente no puede, entonces pedimos ayuda al programa, porque vale decir que somos un equipo multidisciplinario. Entonces le pedimos ayuda a los programas que existen para que los vaya a observar. Dependiendo de la experticia de cada programa, se dice cuál es el siguiente paso a realizar. Pero intentamos comunicarlo de manera continua con el padre, no las docentes. De eso se encarga coordinación. Coordinación se encarga de tener una reunión con los padres, de explicarles qué estamos haciendo, qué está ocurriendo, en qué se está trabajando, y de esta forma se llega a la conclusión de un programa o de un apoyo o bueno, lo que necesiten sea el niño. Sí, en mi caso, yo tengo 2 modalidades. Si hablo de la modalidad terapia, porque hay chicos que van en terapia súper intensiva al centro, o sea, de 8 de la mañana hasta las 12 todos los días. En el caso de esos papás, obviamente por tener una condición de por medio, y porque también tienes tus anhelos, tu proceso de duelo como padre de familia y todo lo demás, lo hacemos un poquito más vivencial. Nosotros hacemos que los papás vengan al centro una vez a la semana, una vez cada 15 días, y les enseñamos a cómo interactuar con el niño, para que se den cuenta, o sea, hacemos como que la forma, muéstrame usted cómo, usted me dice que dice galleta, ya muéstrenme que reconoce la pelota. Entonces el papá lo hace, y digamos, mira, este es el teléfono, toca el teléfono. Entonces, como lo toca el niño, el papá dice, mira, sí ve que sí reconoce el teléfono. Entonces yo le digo, ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero a mi manera. Entonces hacemos como que esos ejercicios para que el papá se dé cuenta que realmente no está reconociendo el objeto, o que no está aprendiendo ese objeto. Esa es como que una forma. Y para los papás que están en terapia, si vamos a sus casas, o sea, sí hacemos un lazo bastante fuerte con la familia, porque es más difícil comprender que tu hijo no está, o sea, tu hijo de 6, 7, 8, o sea, tengo un chico de 12 que está en terapia individualizada. Qué difícil es que tu hijo de 12, en vez de estar en un colegio, esté en una terapia individualizada, pero es cuestión de mucha charla con los papás, mucha educación con este ámbito de qué es más importante. O sea, ahorita es más importante de un currículum, de una malla de lengua y literatura, o que él se vista solo y que no se pierda en la calle, o que él pueda decir su nombre, o que él pueda lavarse los dientes, o que él se pueda hacer un sándwich y desayunar, porque hablo de tal vez 3 niños específicamente que son grandes y que son bebés, son grandes pero son unos bebés, básicamente. Y ahí tenemos la otra modalidad, que Enigma sí tiene una modalidad de aula, como escuela, donde todos los niños tienen su condición. Y ahí lo que hacemos nosotros es bastante charlas a los papás, y hacemos los deberes. En realidad son como quien dice, anda al parque y te haces un video resbalándote con tu hijo. O sea, tengo que hacer eso porque es la única forma como que el padre de familia, primero que lo viva, Que lo haga. y que lo haga, y que realmente vea como que si el niño, mientras le dice, vamos a resbalarnos, bonito, se dé cuenta que el niño no le está siguiendo la instrucción, o no está yendo con él, o tal vez sí lo haga y pues obviamente se le ponen otras exigencias, o qué sé yo, haga una comida típica con su hijo y nos manda el video, y el video lo publicamos en la tele para que todo el mundo cuando vaya viendo los videos de las tareas que son más vivenciales. ¿Sabes qué? Eso creo que es súper importante. Y bueno, no solamente bueno, como lo haces como centro, sino en la educación en general. O sea, realmente es como, muchas veces, bueno, y por la vida que viven los padres, es como, ya, o sea, que la escuela se encargue de formarlo. Y esperan que la escuela se encargue de formarlo, tanto académicamente como dentro del área humana. O sea, y es difícil, o sea, y te lo digo
o sea, porque yo he tenido la experiencia, es difícil lograr que los papás se involucren, o sea, literalmente que se involucren con sus hijos y estén ahí, estén pendientes. Y bueno, debe ser un reto aún mayor dentro del área de ustedes, o sea, que se involucren mucho más porque requiere más tiempo y ya de por sí de pronto te dicen no, la mamá y el papá trabajan, están todo el día, llegan cansados, ¿cómo le hacen para sentarse con sus hijos y hacerlo y estimular y estar ahí y estar pendiente? O sea, debe ser un reto bastante grande. El más difícil es el padre. Exacto. O sea, en realidad, es que no es tú solo te educación sientas para el niño. Tú te es sientas con educación el para papá los y dos. tienes que ver de dónde viene ese dolor Claro. y por dónde vas a entrar y qué palabras tienes que decir que le vayan a llegar al papá y que lo logre que hagan lo mismo comprender. en casa. Ni siquiera es como que, ok, vamos a hablar de su hijo, no, es como que acá Claro, yo le hablo distinto. Hay sí. papás que yo soy muy directa, hay papás que tengo que decir como que tengo que hacer muchas analogías, hay papás que tengo que ser muy, voy a usar la palabra cruel, pero en realidad no es que siendo cruel, sino que es la única Muy forma que ellos- realista. más realista, sí. Que ellos puedan como que vivenciar y comprender por qué estamos trabajando este objetivo. Y lo que le está pasando Lo que también. está pasando y, a ver, ¿qué quiere para su vida? 25 años, ¿usted va a estar vivo? ¿No va a estar vivo? Entonces, ¿qué va a pasar con María José? Entonces, ¿quién la va Claro, a o cuidar? sea, Es que hay papás y papás. Hay papás que obviamente lo comprenden bastante bien porque han estado por 1001 centros, colegios y todo lo demás. Ajá. y han pasado Pero por otros que todos vienen los desde cero procesos. y dicen, ¿cómo vas a estar diciendo eso ahorita? Como una cachetada. así en la exacto. cara. Es terriblemente duro. Pero para la pregunta de Majo, que era inicial el tema de cómo tú preguntaste cómo hemos como que cambiado la Sí. educación más rígida a la otra. Yo creo que es más con práctica con los papás mismos. O sea, mi caso que tengo más vínculo con ellos y estoy con ellos todos los días. ¿Sabes qué? Es como más práctica. Yo también llegué a esa conclusión. O sea, el trabajo duro también es con los padres. O sea, que los padres lleguen a un nivel de conciencia y entendimiento de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, de lo que ellos deben trabajar también por esto, por esta situación. O sea, el llegar a eso es como... Es que tú tienes que llegar al padre, como llegas al niño. Tú no vas y dices, toma tu tarea, o toma... Claro, te vas a la no, casa, no. mira lo que tú haces. Que sí se hacía, porque sí se hacía. Era, yo cuido al niño, yo educo al niño, y los padres en la casa verán qué hacen con su hijo. A la final yo pongo las notas. Exacto. Pero Y- eso no es de eso. Y yo, por si acaso, hablo de esto porque también estudié como María Fernanda, educación especial. Es un tema que me interesa bastante, entonces, y yo también lo he visto. Algo que quería conversar, porque no sé si nos queda mucho tiempo. 10 minutos. Hablamos de estos temas serios, porque obviamente es un tema serio, pero creo que han habido muchas vivencias también chistosas. Entonces, o cosas que puedan decir de que, hablamos de la vocación y hablamos de la paciencia. Yo creo que, en realidad a mí no me gusta la palabra paciencia. Yo no creo que tienes que tener paciencia para trabajar con niños, porque yo puedo ser una persona impaciente, pero a mí me encanta ver el progreso de la persona. Y la paciencia, eso depende. Yo puedo ser que con Norca no tenga paciencia. Y es como que me habla y yo, mira, ni me hables. Y con Por el favor, niño no es me diferente. Es diferente. Entonces, a mí no me gusta la palabra paciencia, pero yo también hice bastantes prácticas. No puedo decir que trabajé mucho tiempo con niños, pero hice prácticas con niños, la mayoría con autismo también, como Maffer. Y trabajé en el centro de Maffer como 2 meses también. Y, Un niño. ¿qué? Un Con niño un poquito niño- difícil. ¿Qué pero tal esa lindo. experiencia? fue muy chistoso porque yo dije, Maffer, como que yo recién entro, no, te va a poner el más difícil, me dijo. Le dijiste después. Ella me dijo después que me había puesto el más Pues si difícil. de verdad querías. Y yo sí quería. Esa era la prueba. si Imagínense, podías- yo les voy a contar, no por el niño, les voy a contar cómo yo lo pasé. Fue muy chistoso. El niño tenía, ¿cómo? 7 años. No era edad. Yo tenía autismo, pero también tenía lo que le daban los seizures. Convulsiones. Las convulsiones. Muy seguidas, sí. Le daban convulsiones muy seguidas. Me habían dicho que le daba convulsiones. Yo tenía una persona con la que yo estaba aprendiendo y ya me dijeron, te toca sola, Majo. Y yo así. Pero Una ya vez se más. había entrenado, ya Una se vez había más, entrenado. ansiedad. Ya me había entrenado. Y creo que el segundo día que yo tuve al niño solo, le da una convulsión. Y es de las convulsiones que te queda quieto, viendo la nada y tienes que... No, Dios mío, yo dije, aquí se me murió. ¿Qué hago, Dios mío, con Pero este estaba niño? solita. Estaba sola, estaba en el aula sola con él. Y yo dije, No. cálmate. Lo cogí, lo acosté, me cacheteé a mí mismo. Lo acosté, literalmente solo lo sostuve, lo sobé, porque me dijeron, no tienes que hacer nada, solo tienes que esperar que se pase la convulsión. Sí, que con la cuesta, que se Así que lo acosté, y lo tuve,
estuvo tranquilo y ya. Y de ahí, algo muy chistoso que me pasó, una vez él se golpeó. Él tenía un casco siempre por si le daban las convulsiones y se caía, se podía pegar en la cabeza. Entonces siempre tenía un casco. Siempre me decían, si vas a salir a jugar tienes que ponerle el casco. Yo que me olvido de todo, hasta ponerme aretes todas las mañanas, yo era así, el casco. Le ponía el casco cuando salíamos, le sacaba el casco cuando teníamos terapia. Y se me pega el niño. Y se quedó así. Y comienza a llorar, pero lloraba y lloraba y lloraba. Y el niño no verbal, se dice en español, no verbal. Entonces, no es como que hablábamos de No qué es como que estaba te podías pasando. explicar qué No. pasó. Y yo, ¿qué hago ahora? Todo el centro está escuchando que mi niño está llorando. ¿Qué le pasó? Y yo cojo y digo, ¿qué haría Maffer? No sé, ¿no? ¿Qué Pero haría dije, no, Maffer? ¿qué haría Maffer? Si yo fuera Maffer, ¿qué Yo lo cargué, lo llevé al baño, cogí agua y le hice así. ¡Toma! Le lancé un mundo de agua. Y se quedó así. Ok. Se limpió las lágrimas. Qué y ya. lindo. Pero pensé más allá, o sea, no dije como que, a ver, ¿qué he aprendido en las clases? ¿Qué aprendí? Así. Claro. Yo dije, Es verdad. ¿qué haces en ese momento? Tienes que distraerlo, tienes que hacer algo Ya, que quitas diga... el- Si yo estaba segura que ya no estaba llorando por dolor, solo fue como que no sé, reflejo, exacto. Y yo, toma tu agua fría. Es como desengancharlo de la situación. Busca algo Es para que a veces nos desengancharlo. olvidamos, y eso le digo a los terapeutas, se olvidan de que son niños. Sí, si mi hija está llorando, es como que ya, o sea, ya le hablé, ya tal cosa, ya le dije, ya esto, ya la siguiente es como que vamos a lavarnos la carita, vamos a tomar agüita, o sea, como que... Entonces uno se pone a pensar, yo decía, chuta, cuando mi primo se portaba mal, lo ponían a baja de agua fría en la playa, y ahí lo ponían así, toma tu agua fría. Yo decía, debe servir igual. Claro. Toma tu agua. Eso no se Toma, hizo por si toma. acaso. Bueno, ahora cuéntenos un poquito de una anécdota, una experiencia que hayan tenido con ustedes con los niños que o los pueden haber asustado o los pueden haber dicho como que qué me acaba de pasar hoy. Y se rieron y dijeron, quiero seguir haciendo esto. Experiencia random. A ver, yo tengo dos experiencias que sí las tengo así como que bien marcadas. O sea, tengo muchas, pero esas dos como que las tengo bien marcadas. Una sí me parece que fue chistosa porque me quedé así como Majo con todo, que se quedó out. Ya, que fue mi primera vez siendo terapeuta. Ya me habían entrenado. Yo esto era en Estados Unidos. Y de los tres, yo eran 3 niños en el día que tenía. De los 3 niños, pues 2 eran un poquito como que tenían bastantes conductas inapropiadas, ya. Y uno sí se autolesionaba, el otro era como que más llanto, berrinche, etc. Y uno era bien tranquilito. Entonces, uno de estos niños, pues obviamente ya me habían explicado qué pasa cuando él se enoja y tienes que llevarlo a una esquinita donde tiene puro Fomix en las paredes, porque él se suele como que tirar hacia atrás, agredir, pero nadie me había contado otras cosas que hace, porque creo que no había llegado hasta ese nivel. Entonces, ya pues yo el plan conductual, aquí voy, tengo que hacer esto, lo llevo aquí, tengo que decirle tantas cosas en tantas veces, que las imágenes, Y cuando el pelado no viene, se baja el pantalón y me empieza a orinar todita. ¡No! Y yo, espérate, que esto no está en el plan conductual. ¿Dónde está la respuesta? En manual estaba esto. ¿Cómo lo detengo? Eso no está en el plan conductual. Y justo era una habitación chiquita y yo compartía con una chica. Entonces, y él se orinó y de paso se rió, porque era un niño no verbal. Tenía 6 añitos él. Y de ahí obviamente seguía llorando, pero se reía y lloraba, se reía y lloraba. Y de ahí solo me quedó viendo y se tiró al piso con todo el orín y empezó a hacer así. Y yo estaba todo orinando. Y la chica de al lado solo me dice, eso nunca había hecho. Ahí sí lo sé. Ese es el problema tuyo. Y ya bueno, ya, y ahí vino todo el equipo, me ayudó, porque como estás en Estados Unidos, pues tienes bastante equipo que viene a socorrerte. Ya esa es como que la que me marcó porque fue mi primera experiencia. De ahí, en ese mismo centro, ya más adelante, dije, bueno, ya tengo experiencia con los niños de 6 años, ahora voy con los niños más chiquitos, check. Ahora voy con los niños de 10 y 12, check. Voy a ir con los chicos más grandes, los de 16. Chuta. 16, Los de adolescentes. 15 a 18 años. Y eso sí, obviamente sí eran niños bastante, o sea, en un centro intensivo, que los chicos van de 7 de la mañana a 2 de la tarde, te imaginarás como que el grado de discapacidad, o no discapacidad, pero de dificultades que puedan tener. Y con este chico sí teníamos un super plan conductual e incluso teníamos que trabajar con una chaqueta jean, ya porque en caso de que te aruño, te muerda o cosas así, este chico tenía ahí 16 años más o menos. Entonces, un día, y tienes que tener un walkie-talkie siempre,
porque en caso de emergencia tú Ayuda. aplastas Claro. el botón de llamado y todo el mundo viene. Entonces ya, y ya me he dicho, tienes que cargar el walkie-talkie todos los días. Yo ya tenía tiempo con él trabajando, unos 3 meses. Y en eso, a Ian cogió y le dio la crisis. Y la crisis de él era golpear a la otra persona. Entonces, No. y justo en esa habitación, porque yo lo compartía con otros 2 terapeutas, con otros 2 niños, o sea, éramos 3 en la habitación, no había nadie. Entonces él... O sea, estás tú solita. Claro, entonces él yo soy, aquí el flequito donde me ven, yo soy súper fuerte. O sea, yo tengo mano dura, soy súper fuerte, los agarro y todo. Pero él cogió y me empezó como boxeo, así como el pobre Chito, ¿verdad? Lo cogieron. ¡No te creo! Me alzó hasta en una mesa y me daba duro. Y trata de buscar el walkie-talkie, se me había, o sea, como que lo tenía ahí aplastado, no venía nadie. Yo decía, help, que no. Nadie venía. Pero ¿qué? Y de ahí ya obviamente vino el equipo, porque ya se escuchan pues los gritos y todo lo demás. Ya vino el equipo, lo cogen, y yo no había cargado el walkie-talkie el día anterior. No. No. O sea, sí lo tenía, sí Lo estaba tenía, hablando, pero pero no estaba servía. apagado, no lo tenía cargado. Entonces, y ahí, en ese tiempo que trabajaba con los adolescentes, sí, yo pasaba con los brazos mordidos. O sea, yo salía con manga larga porque pensaban que mi esposo, en esa época, pues seguramente me abusaba y no. Claro. O sea, es como que las 2 que más me han marcado. De ahí he tenido muchos niños que sí tienen muchas dificultades conductuales. Además, en Enigma vienen muchos niños que no son acogidos en otros centros por las dificultades conductuales que tienen. Sí. Wow. Ya, ahora yo digo la mía, que es una de las que me pareció también muy divertida. Igual que María Fernanda, yo tengo bastantes anécdotas. Creo que las mías son más divertidas y menos peligrosas. Menos peligrosas, peligrosas. menos asustadizas. Con menos sí. golpes y eso, Así. ¿no? A mí nunca me pegan. No, hasta ahora no. Fue un niño que tuve ya hace algunos años. Él le costaba mucho hablar, ¿no? Decir palabras, decir oraciones. Y yo estaba recién empezando por la vocal A. Entonces les estaba diciendo, pues no, a ver, obviamente la A fonéticamente, no de escritura, ¿no? Entonces había niños que me decían, oh, Ant-Man, ok, Iron Man. Y entonces él, que realmente se estaba esforzando, me dice, yo tengo una. Y yo le digo, a ver, dime. Y comienza, cigüeña trajo a Simba. No, yo dije, Simba hasta que no puedo, y me echó a reír. Fue una cosa que no pude. Pero no le pude. atinó. Claro, le atinó, pero ahora yo estaba escribiendo todo esto en la pizarra, ¿no? Entonces yo era, ¿Cómo yo era, cigüeña. ¿Cómo se escribirá eso? Y entre unas también que también me pasó hace bastante tiempo, fue que había este niño que era como muy movido, ¿no? Muy movido, y él tenía problemas con la frustración, no podía frustrarse porque entonces se echaba, pataleaba. Tenía otro talcado que sé que tenía un diagnóstico y él no soportaba mucho la bulla. Entonces estábamos en el curso y este niño que menciono estaba pataleando, llorando, gritando. Entonces el niño, vamos a ponerle Pepito. Pepito se me acerca y me dice, mira, no quiero estar aquí porque hace mucha bulla. Y luego, bueno, ¿sabes qué? Podemos irnos un ratito al parque para que estés más tranquilo. Y el otro chico, vamos a ponerle Paco. Paco escucha parque, entonces dice, parque, coge, se levanta, parque, y se va. Y Pepito coge, me camina, yo no quiero ir al parque, No te preocupes, está bien, nos quedamos aquí. ¡Qué risa! Yo les voy a contar uno más. Porque eso me pasó con Maffer. Eso solo era para exponer a Maffer, que me puso a su niño más difícil. No me quiso decir directamente. Y me dijo Y fue el después niño más difícil. experiencia. Y de verdad me enseñó, porque yo cuando regresé, yo seguía estudiando en esa época, estaba de vacaciones, yo regresé a Estados Unidos, hice mis prácticas en un colegio y trabajábamos en el área de educación especial, trabajaba con todos niños, eran 8 niños, creo que 6 tenían autismo y habían 2 gemelas. ¿2 gemelas? ¿Un par de gemelas? Bueno, ¿cómo se dice? Entonces eran gemelas y estaban ahí y una era súper... Ella solo mordía, una mordía todo el tiempo, entonces siempre le daban un juguete para que muerda, y la otra se bajaba los pantalones, siempre se bajaba los pantalones. Entonces tenías que estar viendo para volverle a subir los pantalones. Yo solo estaba haciendo mis prácticas, a mí no me podían dejar nunca sola. Habían 2 profesoras en el aula, eran las 2 profesoras y yo. Entonces yo las ayudaba. Y era la hora del receso, imagínense los 8 niños, todos en el parque. Y yo tenía que ver por todas partes. ¿Dónde veo? Claro. ¿Dónde veo? Yo decía, ¿dónde veo? Entonces un niño se cayó
y la profe tuvo que ir a y llevarlo a la enfermería. Y me dijo, Majo, ¿te puedes quedar aquí? Y yo, sí, claro. Sure, of course. Whatever you say. Pero yo no me tengo que quedar sola. O sea, no se supone que... yo en mi mente dije, no importa. Entonces yo escucho que alguien comienza a gritar en inglés y dicen, ¿quién es? O sea, ¿de quién se carga esta niña? ¿De quién se carga esa niña? Y yo, ¿de quién están hablando? Yo estaba viendo a los otros niños subirse a la resbaladera que se iban a caer. Y regreso a ver y yo le digo, es mía. La niña tenía los pantalones abajo y se había hecho popó todita. Yo, no, es mía. No, es que vi mal. No ha sido mía la niña. Y era mía. Y no estaba nadie. Y las profesoras no la iban a coger. Y yo, ¡qué malas! O sea, ellas sí eran profesoras. También trabajan. Yo, agarra a la niña. Yo recién estoy practicando. Yo estoy aquí de Imagínense yo pasadita sacándome y cogiendo a la niña así de que... Chuta. Entra a la clase, tienes que llevarla. Y de ahí ya Límpiala. cuando estábamos entrando a clase, ya la profesora la cogió. Y yo, gracias a Dios que apareció la profesora. Y porque si no la tenía que limpiar y hacer todo yo. Y está bien, lo iba a hacer. Pero sí entré en pánico porque tampoco sabía dónde dejar los otros 6 niños que estaban en el parque. Y la niña se bajaba los pantalones. Y ya, pues ella se embarraba todita. Bueno, y me gustaría escuchar un poco de tu experiencia dentro del UMED. ¿Tú recomendarías estudiar educación? ¿Por qué te apasionó la educación? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, como lo dije hace un momento, para mí la educación se basa netamente en vocación. No hay nada más que ver a un niño aprender. Es algo que no te lo puedo ni siquiera describir. Exacto, es algo que te recorre el cuerpo cuando lo logras, cuando ya sabes que él o ella puede hacer algo que le costaba. Es algo que realmente no lo podría poner en palabras. Yo sí recomendaría estudiar educación siempre y cuando realmente te guste, porque los paradigmas en este momento están cambiando tanto y tan rápido que es muy probable que lo que veas en la escuela a la práctica sean cosas que quizás no sean totalmente diferentes, pero sí necesites más herramientas. Entonces necesitas seguirte formando como docente inequívocamente todo el tiempo. Yo sí lo recomendaría siempre y cuando tengan mucha vocación. Y bueno, de parte de Mafer, unos tips que nos puedas dar. Muy aparte de la vocación, es tener en mente que la educación es una ciencia. Y como toda ciencia avanza, no es algo estático, es algo dinámico. Entonces, si te vas a meter al ámbito de educación, que no seas ese típico profesor que se queda solo con una forma de enseñanza que te enseñaron, tal vez si estudias en la UMED en el 2022 y estamos en 2030, no. O sea, es capacitación constante y complementar tus estudios, porque tú puedes estar en el ámbito de educación, pero al tener una sociedad evidentemente neurodiversa, tienes que complementar tus estudios con otras áreas. Y asegurarte que los niños aprendan mediante el juego, así sean adolescentes. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. En realidad, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Yo creo que ese es como que mi Por eso no aprendí. mi consejo. ¿Por qué? Te falta emoción, te falta emoción. Si no hay Te emoción, falta emoción. no hay Increíble, aprendizaje. increíble. La verdad es que realmente las admiro muchísimo, se nota que les encanta y aman lo que hacen y bueno, creo que eso es para todas las carreras, literalmente. Cualquier carrera que tú escojas estudiar, tienes que amarla, tienes que amar tu vocación, tienes que amar tu profesión y sobre todo eso es lo que te va a ayudar a que siempre sigas estudiando, a que te guste conocer más, a que te metas más de lleno en la profesión y salir adelante y mucha práctica. Eso es súper importante, mucha práctica. Bueno, de parte de la Universidad Metropolitana tenemos un regalito para nuestras invitadas Un regalito muy especiales, especiales. como dijo Norca, las dos. ¿Por estudiar educación Especiales especial o porque e- somos especiales de verdad? Especiales increíbles. Open to interpretation. Especiales increíbles. Toma, Mafer, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día y compartir sus anécdotas y experiencias. Y vamos a tener una segunda parte porque este tema es increíble y hay muchas aristas por examinar. Así que esperemos... Anécdotas con los papás. O sea, de esto podemos tener solo toda una temporada. Literalmente podemos hacer como 10 Completamente. capítulos solamente de la educación y educación en aulas. Así que esperamos contar con su presencia en una segunda ocasión para ampliar un poquito más del tema. Que hay bastantes. Y si necesitan alguna situación, alguna pregunta, también lo pueden escribir en la caja de comentarios. Alguna incógnita que les haya surgido en este episodio. No prometemos responder, pero pueden escribir. Obvio. Ahí en los comentarios a veces hay. Y les invitamos pues nuevamente para que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Aquí estaremos.
Muchas gracias Vida y muchas gracias Maffer por acompañarnos en el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.